buenas noches a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial COVID-19 en la emergencia. Hoy, por primera vez, estamos en esta plataforma Zoom con nuestros invitados, Claudio Lara, cientista político, y Rigoberto Figueroa, sociólogo, que nos acompañan ya hace bastantes semanas, los días viernes. Así que quiero darle la bienvenida a los dos y pasar inmediatamente en este segundo bloque a la temática que nos convoca, que es las cifras. Estas cifras que nos sorprenden, que pasamos de los 500 a los 1000, de los 1000 a los 1500, y hoy día ya estamos en estos 2660, 2659, 2600 y fracción. Claudio, si nos puedes comentar un poco cómo se ha visto esto desde Santiago. Sabemos que tú estás allá en la capital del país. Sí, la verdad se están mirando las cifras con diferente óptica, y esa óptica responde mucho a la vereda política en la que te encuentres, si eres oficialismo o oposición, si eres parte del gobierno o estás desde la vereda de la Colmed, o representas a lo mejor alguna institución académica que tiene interés también en el análisis de datos que son datos de interés público, y se está tomando bastante énfasis en todo lo que está pasando, de cómo este quiebre que se generó hace un par de semanas atrás en la mesa COVID-19 desde el Instituto Fundamento Milenio, y la verdad que eso ha generado bastante revuelo. Hoy en día las cifras se miran, se escuchan, pero hay una sensación de inseguridad, de saber si es que efectivamente lo que nos están entregando todas las mañanas en todos los canales de televisión, en esa terna informativa que arman entre la subsecretaria Daza, el subsecretario de redes asistenciales y el ministro Mañalich, es en sí información fidedigna, y desde luego los fidedignos se cuestionan no solamente por el negacionismo o por el ocultismo de las cifras, sino que también porque a lo mejor el mismo gobierno ya perdió un poco el control de cómo estas cifras en realidad podemos tenerlas para ponerlas en la mesa en discusión y si es que son verídicas o no. Rigoberto, tu apreciación al respecto de estas cifras, de este aumento que en algún momento también lo temíamos, y finalmente esta profecía se cumplió. O sea, lamentablemente, a pesar de todos los llamados de los alcaldes, por ejemplo, del sentido común en realidad del ciudadano, y también de, por ejemplo, figuras políticas como Isquia Siches, que decían que necesitábamos políticas más restrictivas. Nosotros venimos hablando durante semanas también que en Magallanes se necesitaba una cuarentena, y los números subieron de un día para otro. El jueves ya tuvimos un salto gigante a 2.600 casos, 2.606 casos, y se ha mantenido la tendencia, o sea, y fue un número que se disparó y tiene relación directa con el 1 de mayo. Si recuerdan, el fin de semana largo del 1 de mayo, no hubo restricciones mayores. O sea, estos son los contagiados realmente de las faltas de medidas que no hubo para un fin de semana largo, si se acuerdan. Y también hay que medir que hay que tomar en cuenta que también está el fin de semana largo del Día de la Mamá, que tampoco hubo mayores restricciones, como que en realidad hubo algunas, pero no de manera cerrada, o sea, no de una manera efectiva restricciones. A mí me preocupan los números, y ojalá que ahora que ya se tomaron cartas en el asunto, tardíamente, el gobierno ya llegó tarde, fue, como decía Claudio, primero un negacionismo de estas cifras, un negacionismo de la crisis, hasta solamente reaccionar con estos números, y lo lamentable es que ya estamos como en una situación irreversible, y yo diría que ya fue este fin de semana, desde el jueves, ya este es un punto de inflexión, como que no tiene vuelta atrás, porque los contagios se masificaron en la ciudad de Santiago, y están empezando los primeros síntomas de los colapsos hospitalarios. Y recuerdas que lo habíamos hablado la semana pasada, Juan Pablo, de la batalla de Santiago, algo muy centralista, claro, porque Santiago va a colapsar, y junto con Santiago, con la batalla de Santiago, entre comillas, también ya empezó el traslado de estos pacientes COVID a Valparaíso, a Concepción, a Rancagua, y claro, esos hospitales después no van a poder tener abasto para la población residente, y es un problema ya no solo de Santiago, sino de las regiones de todo. ¿Y por qué? Por no haber puesto restricciones de Santiago. Ahora, otro punto también que quería mencionar fue la filtración de los datos que hubo también del MinSal por parte de un medio que se llama Interferencia, que, bueno, vistosamente tenía falla a la privacidad y a la ética, aunque decían que los puntos publicados, porque ellos
publicaron un mapa de todos los COVID, que como que eran datos que habían sacado del Ministerio de Salud. Entonces había un mapa de todo Santiago, de toda la quinta región, de dónde están los principales casos de COVID en la región metropolitana, en Iquique también, y el foco más grande del país estaba en la Vega Central. Los matinales masificadamente fueron con su cámara a la Vega Central y no había ningún respeto por el espacio, estaban todos achuclonados, nadie sabía usar mascarilla, algunos no usaban mascarilla, y ese se indicaba como el punto neurálgico de foco de contagio más grande del país. O sea, y después al otro día Mañalich le preguntaron en una conferencia, oiga, ¿y estos datos que se filtraron son ciertos o no son ciertos? Y Mañalich mismo dijo, son ciertos los datos, son datos de nosotros, el Ministerio de Salud. O sea, a ese nivel de preocupación deberíamos llegar. O sea, qué bueno que llegó. Sí, un poco lo que cuentas tú, Rico, y quería consultarle a Claudio también su visión desde lo político. Acá esta diferenciación que hay de Santiago con el resto de las regiones. Lo conversábamos con Rico la semana pasada, la batalla de Santiago, pero nadie en ningún momento habló de la batalla de Temuco, de la batalla de Concepción, de la batalla de Punta Arenas, de nada. Uno veía que principalmente lo que se hacía era un poco mofa, porque cómo en regiones no respetaban las cuarentenas, cómo se pedían demasiados salvoconductos, y vemos que finalmente esta es una condición que es transversal a las regiones, a las personas, a las ideologías, a todo. Acá hay un tema de encerrar a las personas que hace que reaccionen de ciertas formas, y lo hemos visto ya. Todo lo que pasó en Magallanes está pasando en Santiago. Hay colapsos en los supermercados, la comisaría virtual se cae porque no aguanta la cantidad de permisos que se están solicitando, pero también lo otro, Claudio, que comentábamos, es esto de que ahora Santiago colapsado va a empezar a enviar a sus personas críticas a regiones. Y hoy día escuché un término que me llamó mucho la atención de especialistas que hablaban de que esto es sembrar el virus en otras regiones, porque es enviar personas que están contagiadas, no sé, uno no quiere pensar mal, pero quizás incluso a morir a otras partes. No sé qué opinas tú con respecto en esto, Claudio, y con la división política administrativa que tiene nuestro país también, y cómo hoy día cuando Santiago se ve efectivamente en esta batalla que la está perdiendo al parecer por ahora, finalmente le pide ayuda a regiones, pero le pide ayuda a regiones en las últimas. No sé cómo lo ves tú. Sí, la verdad yo pienso que en ese punto la política de salud tiene que siempre ser una política muy transversal, pero que responda también a las particularidades de cada uno de los territorios. Y en esa lógica, Juan Pablo, nosotros hemos conversado en varios programas el gran problema que existe respecto al centralismo que tenemos nosotros como país, no solo en lo territorial, sino que también en el diseño de políticas públicas efectivas para la sociedad. Y eso hoy en día está pasando en la cuenta en esta crisis sanitaria, y estamos viendo cómo el centralismo de alguna u otra manera está afectando no solamente a la acción del gobierno propiamente tal para afrontar de alguna u otra manera la crisis, sino que también está afectando a la población, y está afectando no transversalmente a toda la población, porque seguramente nosotros estamos en la comodidad de nuestra casa, podemos hacer nuestras compras a distancia y podemos vivir en cuarentena. Le está pegando duro a la parte de la población que es más vulnerable, a esos estratos socioeconómicos que son más bajos, a la población migrante. Ya hemos tocado el problema de los migrantes que hoy en día viven en condiciones paupérrimas en nuestro país. Le está pegando, Juan Pablo, a la población penal. Ayer en la mañana tuvimos un motín en la cárcel de Colina y se tocó en un par de matinales, pero es un llamado de atención a repensar a este nuevo orden que va a existir luego del COVID-19, y entender que hay muchas cosas que tenemos que de alguna u otra manera repensar y hacer una reingeniería de todos nuestros sistemas, porque hay muchas cosas que están flaqueando y se pusieron a prueba con esta crisis sanitaria que estresó el sistema de una manera como nunca antes se había hecho. Yo me atrevería a decir que ni el estallido social puso tan a prueba el sistema, y el sistema no respondió. No respondió porque no estábamos preparados, porque tenemos un diseño de políticas públicas paupérrimas, tenemos una institucionalidad muy débil y frágil, que es totalmente centralista y que todo lo bueno lo canaliza acá en la región metropolitana, pero muy poco entrega a las regiones. Y claro, ahora hoy en día, respecto a lo que tú tocabas en tu pregunta, vamos a tener 8 millones de personas que entran de alguna u otra manera a cuarentena obligatoria acá en la región metropolitana, y eso se va a sentir. O sea, 8 millones
millones de personas que van a tener que estar pidiendo permisos temporales en la comisaría virtual, seguramente se van a sobrecargar y sobreexigir los servidores de la página web, se va a caer varias veces el sitio, ya lo vivieron las regiones, lo vivió Santiago al principio también, pero obviamente en las comunas de más altos ingresos, por ende lo que pasaba bien poco importaba, porque en realidad no eran cosas de primera necesidad, pero ahora es cuando va a pegar fuerte la cosa, y ahora es cuando hay que poner todas las alertas y todas las alarmas, porque no podemos hacer ensayo y error, pruebas de ensayo y error con la gente vulnerable. Ellos en realidad necesitan que el Estado esté ahí siendo un soporte, porque en estos momentos es cuando más ven las condiciones difíciles para poder vivir. O sea, no están pudiendo conseguir sus alimentos con el día a día porque esta cuarentena les va a restringir la posibilidad de trabajar. Muchas de estas familias vulnerables que comentábamos, los migrantes, son personas que viven de lo que venden de alguna u otra manera en el día a día, y van a empezar a ser semanas duras para muchas personas en la capital y, por cierto, también en muchas partes de las regiones de todo nuestro país. Sí, mira, me diste el pie para cambiarle un poco a Rigo esta dinámica que habíamos dicho de una pregunta y que cada uno respondía a su visión. Nombraste dos grupos y, Rigo, como sociólogo tengo que consultártelo. El tema de la gente que está privada de libertad, uno. Segundo, los inmigrantes. Dos temas que son fundamentales y que hoy día uno basta revisar redes sociales y mucha gente está sacando lo peor de sí y diciendo, lo he leído acá, incluso el otro día tuvimos una conversación con la Asociación de Negocios Nocturnos, que tiene un 80% más o menos de inmigrantes, y me decía, estamos sintiendo lo peor que no habíamos sentido desde que llegamos a Chile. Nos están diciendo, vuelvan a su país, no los queremos acá. Hay una serie de cosas que se están generando que nosotros pensamos que habíamos superado ya. ¿Cómo ves tú también, Rigo, esa posibilidad de que esta pandemia y en esta nueva normalidad finalmente se generen estos sesgos? Son de todo tipo, ideológicos, son xenófobos, son etcétera. ¿Cómo ves tú que se va a dar esto y cómo se ha tratado también? Es un tema que no se ha tratado tanto, nosotros lo hemos tratado en el programa, pero no se ha tratado tanto desde la política pública. Al parecer es un tema que está un poco, como siempre, debajo del tapete. Claro, es una muy buena pregunta. Claro, en contextos de dificultades, de crisis, nos sale un poco visceralmente ese odio que tenemos por tratar de disminuir a las personas que son diferentes o que son más vulnerables, o sea, y también por echar culpa cuando no, y por encontrar culpables a una situación que ya se nos escapa de las manos de la racionalidad. Y casi siempre estos chivos expiatorios son o las personas que están encarceladas, que están privadas de libertad, o también los inmigrantes. Y a las personas se les olvida mucho, porque también no es parte del sentido común, que las personas que están privadas de libertad mayormente son porque recurren a actos delictivos porque están inmersos en la pobreza. Sí, hay que tener en cuenta que en Chile se encierra a la pobreza. La mayor parte de tus drivers sociales que te llevaron a la cárcel son que tú viviste una marginalidad, tú viviste la pobreza y viviste en esa cultura, digamos, por ejemplo, robo, un hurto, etcétera. Hay otros, digamos, delitos que pueden ser un poco más transversales, como por ejemplo violencia intrafamiliar, algo así, pero también se da más, digamos, en los barrios pobres. Sin embargo, la principal, digamos, razón por la que tú estás en la cárcel es porque eres pobre, porque no tuviste las oportunidades. Siempre hay gente mala, siempre hay hurtos, siempre hay excepciones, pero digamos que estadísticamente es por eso. Y para los inmigrantes también no la van a tener fácil, porque yo también he escuchado varios comentarios de, oye, ándate a tu país, pero oye, ¿cuál es mi país? O sea, yo vivo acá como tú, ándate a tu país, no sé, hay la imposibilidad de irse aparte porque los vuelos están cerrados, no hay mucha ayuda por parte del Estado, muchos de ellos están indocumentados, también no tienen un vínculo con el Estado por ello. La están viendo difícil. Hay algunas personas, por ejemplo, algunos venezolanos que están fuera de la embajada tratando de tener alguna solución por parte de algunos de los países, o por Chile o por Venezuela, por ejemplo. Bolivianos también que les mandaron un vuelo que se lo llevaron a Antofagasta y después tenían que devolverse a Bolivia. La están viendo difícil porque ellos también tienen familiares de sus países de origen y que también los quieren ver, o sea, porque también la gente está muriendo en otros países y la situación no está mucho mejor tampoco. Pero el problema de fondo es el estigma social que te hace pensar y te hace discriminar. Es como, los inmigrantes ya pueden ser un foco de COVID, que se vayan, o la gente pobre, no, en realidad la gente que está en la cárcel
que no salga, que esté años en la cárcel porque se lo merece, porque son malos. Y también hay un tema delicado porque se han cometido delitos y querían soltar a algunos presos, digamos que les quedaban un año de libertad más o menos, que tenían buena conducta y una serie de otras condiciones, pero también es difícil eso es un poco más fino, hilar un poco más fino ahí, porque claro, ¿qué pasa si yo lo suelto, digamos, lo tiro a la calle de nuevo, le doy libertad y delinque? Eso está difícil de digerir. Sin embargo, para resumir y para hacer el colorario de todo esto, el estigma social es más pesado sobre esas personas que cualquiera de nosotros, digamos. Sí, lo otro, colgándome de eso mismo, estos públicos vulnerables. El otro día un amigo me decía, hay que corregir, no son vulnerables, han sido vulnerados, son públicos vulnerados, el sistema los ha vulnerado en esto que decimos, y cambiar un poco el discurso. Esta pandemia, y lo hemos dicho muchas veces acá, lo que hizo finalmente fue también levantar estas desigualdades que existían en el país, ya lo conversamos, territoriales, ¿no es cierto?, del centralismo fuerte que tenemos, pero también el problema que vemos hoy día de quédate en la casa, pero un poco entre paréntesis, si es que puedes. Porque, ya, como decía Claudio, para nosotros quizás es sencillo estar en la casa, hay luz, hay agua, hay gas, estamos calentitos, incluso de repente alguien puede hasta darse un gustito y llamar y pedir algo para que le traigan a la casa, ir al supermercado, no estamos pasando mayores zozobras más que la cuarentena y todo lo que trae aparejado y los problemas en el trabajo y otras cosas, pero la gran cantidad de población chilena está hoy día sufriéndolo en carne propia y muy, muy duro. Acá en Magallanes lo vimos, por eso es que tengo atrás el fondo de Magallánica Apoya Magallánico, porque terminamos con la campaña de las 300 canastas, hoy nos juntamos con otra interesantísima iniciativa que se llama 40.000 mascarillas para Magallanes, y vamos a empezar a apoyar a esa campaña que lo que busca es traerle mascarillas a los adultos mayores, a otro público también vulnerado, otro público que está ahí y que habitualmente está invisibilizado y no sabemos realmente bien lo que sucede. Claudio, para ir cerrando este primer bloque y en esto que responda cada uno, ¿cuáles son? Siempre tratamos nosotros de hacer una profecía. ¿Cómo ves tú a nuestro país? ¿Cómo ves a Santiago principalmente de aquí a una semana más? Entendiendo que el ministro Mañalich igual dijo de que estamos adelantando las medidas porque lo que pensábamos que íbamos a hacer en julio lo vamos a hacer ahora en mayo. La pregunta es, faltan 2 semanas y un poquito más para que empiece junio. ¿Cómo ves tú esta segunda quincena de mayo? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cuáles son tus profecías? Dura quincena, la más dura desde la llegada del COVID-19 a nuestro país, porque va a ser dura en todo sentido, no solo dura en lo sanitario propiamente tal, porque lo más probable es que, como bien decía Rigo hace un par de minutos atrás, vamos a seguir en esta lógica de tener sobre los 2.500 nuevos casos por día, pero perdimos hace rato la capacidad de testear, o sea, estamos con déficit de test PCR, estamos con déficit de personal en los servicios de salud pública, entonces eso nos pone la tarea bien cuesta arriba y hay que ponerle muchas alarmas, ver qué es lo que podemos hacer para resolver eso en primera instancia, porque una de las cosas lo que mejor podemos hacer para prevenir esto es controlar un poco el tema de los testeos. Lo hemos hablado muchas veces en el programa y la importancia que tiene testear y mejorar esta cantidad de testeos cada 1.000 personas que nosotros tenemos, que andamos en el orden de los 10, 15, pero en realidad para tener datos de mejor calidad necesitamos aumentar esa cifra, pasar un poco el umbral de los 25 test por 1.000 personas. Con eso ya podemos tener un contexto un poquito más controlado. Y es por eso que hoy en día no estamos controlados, porque estamos testeando poco. Ya lo han dicho autoridades de salud, de ex gobiernos de la concertación, incluso gente de oposición también vinculada al mundo de la salud también lo ha dicho. Si las alarmas se han levantado desde todas partes, es el gobierno de alguna u otra manera que hace oído sordo a todas estas cosas que están ocurriendo y eso nos va a pegar fuerte. Y mi diagnóstico es que va a estar dura la cosa en el tema sanitario, pero también va a estar muy dura en el tema laboral, porque este tema de las cuarentenas va a generar muchos más incentivos para que las empresas, por ejemplo, se acojan a esta ley de protección al empleo y los congelamientos de los contratos para quienes tienen contrato van a ser hoy en día una realidad. Es muy probable que ya muchas empresas hayan empezado estos trámites, otras a lo mejor los van a empezar la próxima semana, y el tema para los informales o para la gente que a lo mejor no está en el sistema también va a ser duro, por lo que conversábamos hace unos cuantos minutos atrás. No va a estar esta posibilidad de trabajar como ellos lo hacen a lo mejor a la salida del metro, afuera de un supermercado,
cerrados, porque los controles también van a estar muy estrictos, y a mí me preocupa mucho el tema del desempleo. Ya a principios del año, a fines del año pasado, post estallido social, el Banco Central decía que íbamos a estar este 2020 sí o sí con cifras de desempleo sobre el 10%. Hoy en día estamos muy cerca de pasar ese umbral, y con todo lo que se viene ahora con esta cuarentena total, que entran 8 millones de personas solo en la región metropolitana, me preocupa aún más. Me preocupa también lo que va a pasar en regiones, porque obviamente los datos van a ir arrojando otras cosas. Es muy probable que se vayan incluyendo otras regiones también a las cuarentenas totales, y eso va a pegar sin duda también en el desempleo, y creo que esas son las dos principales alertas: desempleo y sanitario. Rigoberto, su turno de tirarse una profecía en este oráculo que le hemos achuntado bastantes cosas, hay que decirlo también. Hablamos de varios temas en que hemos ido dándole un poco al clavo. Ojalá que en lo negativo no nos equivoquemos, pero Rigoberto, ¿cuál es tu posición? ¿Qué piensas? Sí, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ahora se van a ir duras semanas. Yo también pienso lo mismo. He escuchado a varios, digamos, epidemiólogos que también como que casi que salen en entrevistas, que casi salen diciéndole a las personas, por favor, con las manos así, rezando, por favor, quédese en casa, porque ahora viene lo peor, hemos visto muchas cosas malas. El otro día entrevistaron al doctor Ugarte, que es el jefe de la UCI de la clínica Indisa, y también como que se emocionó y lloró. O sea, ver llorando a un doctor en la tele es como, oh, esto viene en serio. Y tampoco no hay que ser tan pitonizos. Si nosotros ya vimos lo que pasa en países desarrollados cuando se desbordan estas cifras. Nuestras cifras están ya como vertiginosamente aceleradas y no hay ningún indicio, digamos, social o sanitario que nos diga que esto va a parar todavía. O sea, de aplanar la curva, todavía no. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Ya vimos el Hospital San José, que también ayer hubo algunas imágenes, que algunos dicen que se murió una persona porque no había ventilador mecánico. Ya estamos viendo los primeros indicios de colapso del sistema sanitario en el Hospital San José en Santiago. Entonces, eso obviamente que se va a replicar en otros hospitales, y claro, nos va a pasar la cuenta. Es una pandemia mundial. Todos los países han sido sobrepasados y creo que llegó el tiempo de nosotros, y ojalá que sea lo más breve posible nuestro momento crudo. Bueno, vamos terminando ya este módulo, así que les agradezco mucho su estar acá. Los voy a dejar invitados el próximo viernes también para ir viendo cómo se va dando esto. Tengo acá un invitado también especial. Así que cosas de Zoom. Próximo viernes estamos entonces en contacto y para ver cómo nos fue con estas profecías, ojalá no cumplidas. Así que terminamos un nuevo programa especial COVID-19 en la emergencia. Muchas gracias, buenas noches. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.